Muy buenas tardes a todos y todos. Estamos admitiendo a nuestros participantes de la sala de espera y daremos inicio, pues ya prácticamente, a esta sesión del seminario de actualización disciplinar. En nombre de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle, agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar que se trabaja en el marco del convenio de colaboración vigente entre la Universidad La Salle de Colombia y la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Paola Mercado Lozano y voy a estar a cargo de la moderación de esta sesión. El tema que proponemos es procesos de investigación en ambientes virtuales y para ello contamos con la presencia de la doctora Laura Rebeca Mateos Morfín, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Ciencia del Comportamiento, opción Análisis de la Conducta por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador adscrito al Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales de UDG Virtual. Su línea de investigación es la de fenómenos y modelos de comportamiento y aprendizaje. Actualmente está a cargo de los proyectos de investigación, desarrollo de habilidades metodológicas y conceptuales en situaciones de fabricación digital en la etapa 1 y el proyecto de evaluación de los parámetros de reforzamiento alternativo sobre la resurgencia. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta tarde. Nos acompaña también la doctora Edith Inés Ruiz Aguirre, quien es doctora en Investigación Educativa Aplicada por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio de Guadalajara. Es maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara. Ella también es profesora e investigadora del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, adscrita al Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales de UDG Virtual. Actualmente está a cargo del proyecto de investigación La mediación docente para el aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales y su línea de investigación es el aprendizaje colaborativo, actores y procesos de mediación en ambientes virtuales. Bienvenidas a ambas. A todos nuestros participantes que se están sumando a esta sesión, les recuerdo la dinámica que vamos a seguir. Nuestras invitadas expondrán el tema que hoy nos ocupa en un lapso de máximo 15 minutos, ofreciéndonos también algunas preguntas detonadoras para el intercambio con todos ustedes. Los participantes podrán levantar la mano al final de las exposiciones para que les demos el uso de la voz y compartan estos comentarios y preguntas. Quienes así lo deseen podrán hacerlo a través del chat durante la sesión. Y bueno, pues sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la doctora Edith Ruiz. Muchas gracias maestra Paola, muchas gracias a todos y bueno, me da gusto poder compartir con ustedes uno de los temas que es relevante en los procesos de formación y más aún cuando estamos en digamos como en esta visualización de qué voy a hacer cuando entro a un posgrado, qué voy a hacer cuando inicio con esta parte de la investigación o qué es lo que yo quiero investigar. Y entonces, voy a compartir pantalla. Voy a compartirles un elemento o una parte muy importante de este proceso de investigación en el ambiente virtual, que es ir construyendo o la construcción del objeto de estudio. Poder hablar de todo el proceso, pues nos llevaría 2 o 3 horas, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí, que ya hemos hecho investigación, pues sabemos que no es una cuestión sencilla, sino que tiene su complejidad y también, bueno, hacer estos planteamientos. Y bueno, yo inicio planteando una situación muy importante que tiene que ver, pues, ¿para qué investigamos o qué queremos investigar o hacia dónde tendríamos que generar nuestra investigación? Hay 2 cuestiones que como estudiantes de un posgrado y también como investigadores o futuros investigadores nos tendríamos que hacer,
¿sí? Una es un planteamiento, es que quiero generar un conocimiento o quiero resolver un problema. Y entonces para poder acercarme hacia un camino o el otro, pues hay dos horizontes metodológicos, hay dos formas de acercarme a esa realidad y poder entender una investigación. Creo que por ahí hay un ruido extraño, ya se fue. Poder empezar a construir una investigación pues implica tener claridad qué es lo que quiero hacer o hacia dónde tengo que irme, ¿no? Y en el campo pues del ambiente virtual de aprendizaje tendría yo que enfocarme específicamente así lo que yo quiero es generar un nuevo conocimiento en relación a procesos de interacción dentro de un ambiente virtual. Quiero diseñar o quiero resolver un problema a través del diseño de recursos digitales, quiero hacer un desarrollo tecnológico, quiero gestionar un ambiente virtual desde el diseño, la implementación, la evaluación, utilizar una plataforma, qué es lo que yo quiero hacer dentro de este entorno y dentro de este contexto de la virtualidad. Por lo tanto, pues tenemos en la virtualidad muchos objetos de conocimiento. Y esos objetos de conocimiento pues nos tendrían que llevar hacia estos dos caminos, hacia resolver un problema o hacia querer conocer o generar un conocimiento en relación a ese objeto. Y bueno, lo primero que nos hacemos cuando hacemos investigación es preguntarnos qué queremos o qué quiero investigar o qué es lo que yo quiero hacer en una investigación. Regularmente partimos de una idea inicial. Esta idea inicial pues a veces está centrada en nuestro interés, en nuestra motivación, en nuestro espacio laboral, en tratar de resolver una situación que nos está quejando, que nos está agobiando, o querer conocer o querer encontrar la verdad de algo también. ¿Sí? La naturaleza del ser humano es ser investigador desde pequeños, cuestionamos lo que sucede en el entorno, cuestionamos nuestra realidad y este cuestionamiento nos lleva también como investigadores a estar escudriñando o a querer encontrar qué hay detrás de. Y para esto, pues tener una idea inicial es lo que nos va a permitir poder dar inicio a este proceso de investigación y poder construir nuestro objeto. Lo primero, bueno, a partir de esa idea inicial, lo primero que tenemos que dejar claro es el tema, hacia dónde tengo que centrar. Ya hace un momento vimos que hay una serie de objetos de conocimiento que tiene el ambiente virtual y tendríamos que identificar hacia dónde me tendría que ir. Cada uno de estos objetos de conocimiento también son objetos muy grandes. Por ejemplo, si yo hablo del aprendizaje en el ambiente virtual, pues hay actores, hay procesos, hay sujetos, hay mediaciones que se dan en este ambiente y más en el aprendizaje, y entonces tendría que ir delimitando. Entonces el tema general me va a abrir ese abanico de posibilidades o ese panorama que me va a permitir a mí poderme adentrar hacia un elemento que me va a llevar a conducir un proceso de investigación. Ese tema pues hay que problematizarlo, hay que identificar también qué problemas hay dentro de esta situación que se está generando en un contexto específico. Regularmente, cuando hacemos investigación, tratamos de irnos primero a lo macro, qué se sabe, qué se ha hecho, qué han hecho otros investigadores, cómo se han acercado a ese objeto de estudio, cómo han construido el problema a partir de situaciones problemáticas que se enfrenta. Una cuestión importante en ir problematizando tiene que ver también con la experiencia. Cuando nosotros tenemos ya conocimiento en el campo sobre situaciones, pues es mucho más fácil poder problematizar. Cuando somos noveles o estamos iniciando en un ambiente virtual, pues nos va a costar mucho más trabajo poder problematizar. Dicen estudiosos, investigadores, que para poder entender un contexto, por lo menos debemos vivirlo más de un año en esa situación, para poder entender qué es lo que está sucediendo y entonces poder generar situaciones que nos ayuden a construir este problema. Después de esta problemática, ¿no? Tener claridad. Después de hacer este sondeo general, es importante también identificar esta problemática ya en contextos o en microentornos o en microcontextos que nos den también pie o que nos den cabida a poder descubrir o entender el problema en esos escenarios. Y entonces, de ahí surge ya un problema. Si yo inicio con una idea, elijo un tema que va a ser mi objeto de conocimiento y luego lo problematizo y entonces de ahí se deriva o va a dar como resultado
un problema que es el que quiero atender, quiero resolver o quiero indagar o quiero investigar. El planteamiento del problema nos menciona aquí en la plantilla, dice que debe responder a un diseño metodológico. Esto es importante plantearlo a un inicio, le señalaba esas huellitas hacia si yo quiero diseñar un proyecto o si yo quiero generar conocimiento o hacer una investigación, pues tendré que empezar a identificar que son metodologías totalmente diferenciadoras. Cuando yo quiero hacer una investigación, pues tendré que acercarme al objeto desde fuera, ¿sí? Como un ente externo a esa situación para poder explicar, describir qué sucede, poder comparar, poder analizar el caso, poder analizar la situación. Y cuando tenemos o queremos resolver un problema, regularmente estamos dentro de esa problemática, somos parte del problema y entonces también la metodología para abordar esa problemática pues va a ser muy diferente al caso de la investigación. Aquí, en este caso, cuando, bueno, planteamos la problemática, también ponemos en evidencia cuál va a ser el enfoque de la investigación, si vamos a hacer una investigación desde un paradigma cualitativo, desde un paradigma cuantitativo, desde una metodología mixta, si vamos a hacer un estudio descriptivo, si vamos a hacer un estudio que explique, si va a ser fenomenológico. Entonces va a depender mucho de estas posibilidades que nos va a dar el problema y cómo vamos a abordar el problema a partir de ese proceso de indagación y de investigación. Igual, otro elemento que está inserto en esta problemática, en este planteamiento del problema son las variables. Sí, a veces las variables relacionadas a los sujetos, a los actores, a las mediaciones, a los procesos, pues son determinantes para poder identificar qué aspectos son los que voy a intervenir o qué aspectos son los que voy a indagar. Sujetos, delimitación espaciotemporal y bueno, entre otros elementos que son importantes en el proceso de la investigación. Y bueno, en resumidas cuentas, cuando construye el objeto de estudio, bueno, detecta un problema o una necesidad. Este problema o esa necesidad, pues vamos a tratar de resolverlo o se va a tratar de atender o se va a tratar de descubrir o se va a tratar de explicar desde una lógica de investigación, no desde el sentido común y desde que yo conozco la situación y muchos que hacemos investigación para la intervención o hacemos intervención, ya sabemos la respuesta, pero no hemos analizado cuál es la causa, ni hemos analizado de fondo y no tenemos un diagnóstico que nos ayude a identificar que realmente, por ejemplo, pudiéramos pensar que un grupo de profesores requiere capacitación en el ambiente virtual y entonces yo ya parto del supuesto que sí requiere capacitación y entonces comienzo a hacer un proceso de análisis de diagnóstico para poder determinar que sí necesitan capacitación y entonces es ahí donde a veces nuestros proyectos cuando hacemos este tipo de estudios pues resultan pues poco fructuosos, poco viables, porque ya sabemos la respuesta antes de diagnosticar o de conocer la situación. Y entonces, bueno, detecto un problema, una necesidad, delimito el objeto de estudio. Los objetos de estudio regularmente son macro, cuando nosotros no tenemos claridad qué es lo que yo quiero indagar o hacia dónde quiero, qué es lo que quiero conocer de la situación o hacia dónde voy a esforzar o generar mis mayores esfuerzos en el proceso de la indagación o de la investigación, pues entonces nos perdemos en tantos caminos que tiene el propio problema o el propio objeto. Y entonces sí es muy importante ir delimitando ese objeto, ¿sí? ir focalizando, ir centrando. Y para poder hacer una delimitación del objeto de estudio necesito conocer el objeto, necesito conocer la situación. Si mi problemática está relacionada a que los estudiantes requieren herramientas tecnológicas con ciertas características, pues necesito conocer las diferentes herramientas tecnológicas para entonces poder caracterizar estas son las que se necesitan o hacia acá tendría yo que definir mis esfuerzos. Entonces, delimitar el objeto de estudio implica conocer el objeto, conocer qué se ha hecho sobre el objeto y también profundizar más sobre esta situación. Problematizar, ese es un elemento necesario en el proceso de la investigación, ya sea para la intervención o sea para el diseño de una propuesta de intervención. Necesito problematizar, la necesidad está ahí presente, los problemas están ahí presentes y latentes y entonces, ¿cómo voy a hacer o qué va a representar
para mí como investigador que esto que estoy haciendo tiene una utilidad, tiene principios de viabilidad, realmente responde a una necesidad. Un investigador regularmente lo que hace es dar respuesta a una necesidad. Y generar un conocimiento implica también resolver una necesidad hacia el conocimiento de una verdad, llamémosle así. Y por último, bueno, es el planteamiento del problema, donde, bueno, todo lo que hacemos termina con una pregunta detonante, ¿sí? Ese planteamiento del problema es una pregunta detonadora que es la que nos va a conducir a lo largo de todo el trayecto de la investigación, si hacemos investigación, o nos va a conducir a lo largo de un proceso de intervención para poder dar respuesta a una necesidad. Y entonces, pues esos son algunos elementos que están considerados en esa construcción del objeto de estudio. ¿Qué debemos considerar en esta construcción de nuestro objeto? Bueno, que el tema seleccionado deba ser un problema prioritario, como les mencionaba, debe ser importante, debe ser significativo para el área en el que está ubicado. Cuando hacemos investigación, sí estoy de acuerdo que partimos de intereses personales, pero una investigación que solamente para mí, pues es poco fructífera. La investigación debe de ponerse a disposición a una sociedad, a una población, a una situación o a un problema que tiene una comunidad. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta qué tipo de problemáticas y qué tipo de temas estamos eligiendo. El investigador, como ya les mencionaba, debe tener conocimiento previo sobre la problemática. Esto le va a ayudar a profundizar sobre el estudio de la cuestión. Entonces, si el investigador conoce el tema, conoce la problemática, tiene conocimiento sobre otras investigaciones relacionadas, va a ser mucho más fácil poder desarrollar un proceso desde un diagnóstico o hacer una serie de instrumentos, diseñar instrumentos para poder reconocer una situación problemática. El investigador debe cuestionarse también la complejidad del problema. Eso también es importante. ¿Cuál es su alcance, sus recursos necesarios para llevar el estudio y demás? Muchos de nosotros o muchos de los que hacemos investigación en posgrado, pues a veces lo que hacemos es pues tratar de encontrar una situación y entonces yo quiero resolver el problema, pero a veces los alcances de la investigación, queremos hacer investigaciones macro, investigaciones de doctorado, investigaciones en otras dimensiones donde se requiere más personal, se requiere más recurso y entonces pues esto limita definitivamente el alcance y la viabilidad. Y a veces si estamos estudiantes, llegamos al último semestre y nos damos cuenta, pues que ya no podemos hacer la investigación porque o nos cerraron el proyecto o porque no era viable el proyecto. Y entonces sí es importante considerar esto. El estudio debe ser novedoso, que tenga matices de singularidad, que sea interesante para ofrecer hipótesis y líneas de investigación o de estudios futuros. ¿Sí? Les decía, una investigación que queda solamente para el propio investigador, pues es una investigación que no es fructífera y que al final, pues, resuelve el problema a lo mejor del doctorado, de la maestría, pero no genera conocimiento, no genera respuestas y no da soluciones. También evitar la duplicación de tema, no queden en repeticiones o en estudios anteriores. Muchos de los trabajos que nos ha tocado acompañar, nos damos cuenta que pues a veces son refritos de refritos de refritos y esto pues más que favorecer a la investigación y acompañar ese proceso en el estudiante, pues no es viable o termina cansando hasta el mismo estudiante, ¿no? Y algo que me parece muy importante es que el estudiante debe estar enamorado de su investigación, enamorado de su tema, enamorado de lo que está haciendo, porque termina, imaginemos 2 años, si es que estás en un posgrado, 2 años leyendo sobre lo mismo, haciendo sobre lo mismo, y entonces terminas hastio de lo mismo y dices, es que esto ya cansó, ¿no? Entonces, es importante que el trabajo sea pertinente, viable y novedoso. Estos serían algunos de los criterios. Y bueno, ¿cómo lo voy a investigar? Hace rato les mencionaba, pues irnos hacia un paradigma o el otro, si puede ser investigación o puede ser intervención, pero tendríamos que
tenemos que conocer el problema y tenemos que conocer el objeto de estudio. Y entonces podemos, ya lo han escuchado en otras ocasiones, hay dos paradigmas los básicos, que es un paradigma positivista, el que busca la validez del conocimiento, la existencia del mundo objetivo, la realidad ya está dada, ¿sí? No descubrimos algo nuevo, sino bueno, pensamos, esto ya está dado y vamos a explicar lo que está sucediendo. Y desde un paradigma positivista, donde busca comprender las reacciones humanas, la interacción entre el objeto, el sujeto, que busca el conocimiento y comprender e interpretar esa realidad. Y muchas de las investigaciones que hacemos en el caso de los posgrados, pues están más centrados en este paradigma naturalista, comprender la realidad, comprender cómo se dan las interacciones entre el objeto y los sujetos, comprender las relaciones humanas, interpretamos esa realidad, interpretamos esa subjetividad, y entonces a partir de ello empezamos a hacer nuestras investigaciones. Y bueno, en este caso, bueno, la investigación es importante pues en este proceso, que bueno, si yo no conozco qué metodologías utilizar, o yo no estoy familiarizado con la metodología, porque eso también a veces nos cuesta trabajo poder identificar si es cuantitativa, si es cualitativa, si es positivista, si es naturalista, si es hermenéutica, si es todos estos términos que por ahí se plantean, pues es importante y pertinente que nosotros como futuros investigadores o como investigadores, pues tengamos libros de cabecera, libros metodológicos de la investigación, donde podamos acudir y podamos revisar estas metodologías y cuál es la que más se acerca a lo que yo quiero investigar, ¿sí? Y a nuestro objeto del conocimiento, a nuestro objeto de estudio. Entonces, sí es importante que, bueno, entre algunas de las sugerencias, como ya sabemos, los clásicos de Sampieri, de Taylor, Bogdaune, y algunos otros que me parece que, bueno, estos son algunos muy clásicos y generales, pero hay algunos otros que ya están muy, por ejemplo, etnografía virtual, y hay otros materiales que hablan sobre narrativas desde la parte digital, y que los pueden ayudar también a generar a hacer esta elección y seleccionar también qué metodologías o qué métodos serían los más convenientes dependiendo pues de su objeto de estudio y de lo que quieran investigar. Les comentaba, bueno, desde lo cuantitativo, desde lo cualitativo, si me interesa la parte cuantitativa, pues entonces es porque quiero medir un fenómeno, porque quiero utilizar las estadísticas, porque voy a probar hipótesis, ¿sí? Porque voy a analizar causas, efectos, o porque voy a realizar correlaciones o correspondencias, ¿no? En el caso de la investigación de tipo cualitativo, bueno, exploramos fenómenos a profundidad, trabajamos en ambientes naturales dentro de esos espacios que se dan, por ejemplo, en la virtualidad o que se dan dentro de los espacios presenciales, pero se utilizan las tecnologías, se generan significados en los datos, ¿sí? No son datos numéricos, son datos que se codifican, que se analizan, que se clasifican, que se categorizan a partir de lo que nos está arrojando estos datos. No se fundamenta en la estadística, posiblemente contamos porque hacemos uso de estas herramientas de conteo, pero no necesariamente estamos haciendo una investigación cuantitativa, que regularmente por ahí a veces caemos en confusión cuando hacemos algún estudio donde utilizamos a lo mejor una escala de Likert porque me interesa conocer ciertos criterios o ciertos rasgos o ciertos patrones de cuestiones muy específicas, pero a veces decimos que ya por eso hicimos investigación cuantitativa. Y regularmente los resultados en la investigación cualitativa se presentan más de tipo narrativo, ¿no? De tipo descriptivo. Y bueno, y el enfoque mixto que ya conocemos, o hablan también de un enfoque crítico, que es la combinación entre estos dos, cuantitativo y cualitativo. Y bueno, ¿cuáles serían estos estudios? Los cuantitativos, bueno, diseños experimentales, que puede ser experimental pura, cuasi experimental, preexperimental, o diseños no experimentales, que pueden ser transversales, correlacionales, comparativos, descriptivos o de múltiples mediciones. En los estudios cualitativos pueden ser diseños etnográficos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción, diseños narrativos, por ahí algunas cuestiones hermenéuticas también, de análisis de datos, de análisis de información.
Lo que sí es importante en todo esto es no perder el objeto de estudio en el contexto de la virtualidad. Cuando nosotros así hagamos una elección de un estudio cuantitativo, pues no perder el objeto. Yo creo que esto es algo muy importante en el proceso de construcción del objeto y también de identificar cuáles son las metodologías que son las que más se acercan o las que van a resolver, me van a ayudar a explicar y a delimitar mi problema. Y bueno, por último, es importante que en esta construcción del proceso de investigación, en cualquiera de las etapas, sea desde el inicio que estamos configurando la idea, construyendo el objeto, hasta el final, cuando ya redactamos resultados, es que tengamos una claridad en el lenguaje y la comunicación. ¿Sí? Cuando redactamos nuestro producto, nuestro trabajo sea en cualquier apartado, tengamos esa producción, pues debemos ser claros porque debemos de pensar y debemos de considerar que estoy escribiendo para otro. No estoy escribiendo para mí, estoy escribiéndole a otro. Y entonces al escribirle al otro tengo que ser muy claro, muy descriptivo en todos estos procesos y tengo que ser, en mi comunicación también debe ser clara. Hacer investigación en la virtualidad desde la interdisciplinariedad es importante en el proceso de toda investigación en lo virtual. Sí, debemos de considerar los diferentes enfoques epistémicos, de cómo se genera el conocimiento, por ejemplo, en la virtualidad tiene sus propios matices, sus propias particularidades y también pensar que no necesariamente la virtualidad nos hace todólogos disciplinares, podemos acudir a otros, por ejemplo, quienes diseñan simuladores o son desarrolladores o quieren desarrollar hacer un desarrollo de recursos multimedia, por ejemplo, a lo mejor no tienen la experiencia ni la expertise tecnológica, y tendrá que acudir a otro. La investigación implicará tener relación con otras disciplinas. Participar en dinámicas de colaboración e interacción entre pares en el proceso de investigación es elemental. La investigación no se hace aislada, no se hace en lo apartado ni en lo solitario, siempre se hace en colaboración, así sea en un proceso de investigación de un posgrado donde a lo mejor la investigación es personal, el hecho de que yo comparta lo que yo pienso, lo que yo escribo, ¿sí? Eso es importante porque me ayuda a mí a explicar qué es lo que está pasando y ayuda a otro también a explicar qué es lo que está pasando con el trabajo de su investigación. Entonces, hay un apoyo mutuo y una correlación en esa construcción conjunta de conocimiento. Los argumentos, todo argumento en un proceso de investigación debe estar basado en la experiencia y en la realidad de los contextos y en el ambiente, ¿sí? Perdón, se me fue. Y en el ambiente virtual, ¿sí? En muchas ocasiones los argumentos son basados en ocurrencias, pudiéramos decirlo así. A veces se me ocurre y entonces yo creo, yo pienso, se me ocurre, creo que podemos hacer esto. Cuando nosotros hacemos ese tipo de planteamientos, pues estamos rompiendo la validez que le estamos dando a nuestro propio trabajo, ¿no? A nuestra investigación que estamos haciendo, a la documentación que hemos tenido a lo largo de a veces de 1 año, de 2 años o de 3 años de investigación. Fundamentar las afirmaciones, a veces hacemos planteamientos donde decimos que así se dan las cosas y así son, y esto cuando el lector o cuando un experto lo revisa y lo lee, dices, bueno, ¿y esto quién lo dice? ¿Lo dices desde tu experiencia o hay algún autor que hace referencia a ello? Acompañarse de su asesor, eso es importante en un proceso de investigación. Pudiéramos pensar que ahorita, bueno, estoy planteando que esto es para estudiantes, pero igual a veces el acompañarme de un par experto que sabe o que ha tenido más experiencia en la investigación también nos hace pues tener o ir desarrollando ciertas fortalezas para la misma, ¿no? Sistematizar el proceso investigativo. Siempre he pensado, y eso me lo enseñaron a mí desde que estaba en la maestría, es que decían, llévate tu libreta y cada que tengas una idea, escribe lo que está sucediendo, escribe qué es lo que vas a hacer, escribe qué es lo que está pasando, escribe qué es lo que crees que pueda pasar en relación a, y entonces empezar a escribir todo el proceso o lo que estoy viviendo en la investigación o las ideas que se están generando en la investigación, entonces, o en torno a la investigación es importante porque te va a ayudar o nos va a ayudar a ir armando y a ir estructurando todo un trabajo, ¿no?
Y bueno, por último sería contar con los fundamentos teóricos y metodológicos tanto para acercarnos y explicar el objeto de estudio, así como el caso de si es de la intervención o de la investigación. Y es importante en todo proceso tener un cuerpo teórico robusto, un corpus teórico robusto que nos ayude a darle analizar, a contrastar resultados, a explicar o describir nuestras propuestas y fundamentarlas y demás. Entonces, la teoría nos va a ayudar en todo momento a comprender el problema, a construir el problema también y también a resolver el problema y analizar los resultados, analizar los datos. Entonces, sí es importante en estas lógicas de construcción del proceso de investigación, pues considerar elementos necesarios y empezar a desarrollar todas estas, digamos, habilidades tanto para la escritura como para poder estructurar ya un trabajo. Y bueno, de mi parte sería pues todo, no sé si me llevé más minutos, menos. Traté de hacerlo lo más sencillo, pensando pues que por los tiempos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Edith. Fue un tiempo justo, creo que vamos muy bien. Cedemos ahora el uso de la voz a la doctora Rebeca Mateos y vamos invitando a nuestros participantes a compartir sus preguntas o comentarios para resolverlos al final de esta presentación. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman si se puede ver la presentación, por favor? Sí, se puede ver. Sí, se ve bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a poder platicar hoy con ustedes. Veo algunas personas conocidas y bueno, básicamente me da mucho gusto. Básicamente vamos a reflexionar sobre lo mismo que en otros espacios ya hemos tenido oportunidad, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, siguiendo la lógica de la doctora Edith que nos acaba de hablar del proceso de investigación, digamos que el tópico del cual quiero hablarles hoy pues sería un caso ya más específico de investigación, que se caracteriza particularmente por un abordaje, pues digamos, cuasi experimental, pero digamos ya vamos a ver un caso, ¿no? Específicamente la gamificación en ambientes virtuales de aprendizaje y vamos a hablar un poquito sobre su relación con el análisis de la conducta que ya les iré comentando al respecto. Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría que habláramos un poco del contexto donde surge esta tendencia de la gamificación en el contexto educativo. Bueno, antes de la pandemia ya veníamos viendo, seguramente ustedes lo habrán percibido, pues que empezaba a haber ya una convergencia entre tecnología y los distintos ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Como todos estos que pueden visualizar ahora en pantalla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la salud, pues podemos ver que esta convergencia nos ha dado la posibilidad de tener dispositivos para el registro de las cosas o los comportamientos que tenemos y gestionar de mejor manera nuestra salud y nuestros hábitos, ¿sí? El gobierno también nos ha dado otras posibilidades de entender los procesos administrativos. Y la educación no ha sido la excepción, puesto que ahí podemos identificar el desarrollo de modelos de enseñanza-aprendizaje basados o apoyados en tecnología, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje basado en la nube, el uso presente de realidad virtual y aumentada para el aprendizaje, el uso de LMS para la educación, inteligencia artificial, etc. Específicamente, centrándonos en el caso de la educación, un referente importante es el Horizon Report, que es justo como su nombre lo dice, un reporte que se hace cada año después de la consulta a expertos en la materia, a quienes se les pregunta respecto a cuáles van a ser las tendencias en cuanto a tecnología y educación se refiere.
Y en este reporte ya desde el 2000 podemos identificar que ya desde el 2015 había una tendencia a observar o a preocuparse por el aprendizaje adaptativo. En 2016 comenzamos también esta tendencia del uso de realidad virtual aumentada para aspectos educativos y el uso de videojuegos y gamificación a partir de entre el año 2012 y 2014. También pudimos ver en los años previos a la pandemia una preocupación creciente por la manera en que vamos a medir el aprendizaje. ¿Sí? La emergencia de nuevas estrategias de evaluación y de analíticas del aprendizaje como una medida de pues tener control sobre la calidad de la educación, sobre todo la educación mediada tecnológicamente. Y por ende, pues una preocupación en el desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, específicamente hacer más flexibles los entornos físicos destinados para este propósito. Un ejemplo serían los espacios maker que combinan tecnologías con herramientas, digamos, no digitales, y la flexibilización de los ambientes virtuales de aprendizaje mediante el uso de lo que algunos han llamado las metodologías activas. El Horizon Report en el 2021 hace una revisión de cómo van estas tendencias a partir de la influencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, y lo que identifica es básicamente que hay una tendencia a una preocupación ahora más creciente que antes de la pandemia por rediseñar los espacios de aprendizaje. Dentro de esta gran preocupación, digamos, hay una serie de tendencias relevantes que es hacer uso cada vez mayor de la inteligencia artificial, hacer uso de modelos de cursos combinados o híbridos, seguir preocupados por la analítica del aprendizaje, caminar hacia la microcredencialización de los aprendizajes, es decir, voy obteniendo una serie de diplomas o certificados que avalan lo que voy aprendiendo y no tengo que esperar hasta terminar el pregrado, por ejemplo, el uso de recursos educativos abiertos y el aprendizaje en línea de calidad. Y aquí se cuela la parte de la gamificación como una manera, una estrategia, digamos, de incrementar la calidad y de flexibilizar la educación en ambientes virtuales. Pero exactamente qué estamos entendiendo cuando hablamos o qué se ha entendido cuando se habla de gamificación. Bueno, vamos a retomar un poquito el origen de este término. Lo podemos ver enmarcado en el marketing entre la década de 3000 y el 2000. Con el uso creciente en aquella época del Internet, surgen nuevos modelos de negocio o una preocupación por cómo se va a comercializar ahora con el uso del Internet. Y son precisamente los creadores de videojuegos los primeros en trasladar la lógica del diseño de videojuegos a lo que hoy conocemos como el comercio en línea. Y crean, por ejemplo, los monederos electrónicos como una manera no solo de enganchar al consumidor para que continúe consumiendo, comprando productos, sino también para almacenar información y analizar los patrones de consumo. Entonces son los diseñadores quienes luego proponen el traslado de estos principios, digamos, a la lógica de otros contextos no lúdicos, que no tienen ni fines comerciales ni fines de entretenimiento como los de los videojuegos. Específicamente el término ya como gamificación en la literatura de corte científico lo podemos ubicar en el 2010. Y con esta propuesta o intento de definición por parte de Terden y colaboradores, como la gamificación se refiere a la aplicación de elementos del diseño de juegos a contextos o situaciones no lúdicas para la promoción del aprendizaje o cambio de es una tendencia en ascenso que está generando investigación respecto a sus aplicaciones al ámbito educativo y de la salud. Entonces, si lo pensamos bien, en realidad, han pasado alrededor de 11 años que se ha empezado a investigar y indagar sobre este tema de manera sistemática. Entonces, no es no tiene tanto tiempo el área de desarrollo. Cuando hablamos de gamificación, por lo general aparecen unos términos que están asociados a él, como juegos serios, videojuegos, aprendizaje basado en juegos y realidad virtual. Y cabe mencionar que no se refieren a lo mismo, aunque sí tienen una relación con la gamificación.
Entonces, esto es un poco para hacer contestar la pregunta de a qué nos referimos. Para aclarar un poco más el punto, quizá hay que recurrir a identificar las cualidades más características de la gamificación, que son los elementos de gamificación. Algunos de los más frecuentes, seguramente ustedes ya los pueden reconocer. Por ejemplo, está el uso de insignias como señales distintivas o que tienen un significado para el usuario de incrementar su estatus en el juego, o en el caso del ámbito educativo en la tarea. El uso de puntos que tiene como fin mantener el comportamiento del usuario, es decir, que esté atento a la actividad y continúe activo, y que se entregan con base en una serie de reglas establecidas y con base a un comportamiento que se determina como el que queremos que el estudiante en este caso logre. La retroalimentación sería otro aspecto u otro elemento que tiene como fin informar al usuario sobre su desempeño y cuya función es que el estudiante o el usuario logre relacionar que lo que ha hecho tiene una consecuencia particular que lo lleva a resultados favorables. Y entonces así incrementar la probabilidad de que nuestro usuario repita ese comportamiento en el futuro. Otras de las más comunes tienen que ver con la tabla de posiciones, que se supone para algunos mantiene la motivación de los estudiantes o de los usuarios por generar competitividad. Y por otro lado está el uso de niveles que se establecen a través de definir grados de complejidad conductual que exige la tarea, es decir, hay tareas que gradualmente se hacen más complejas. Y entre las más comunes también está la narrativa, que no es más que meter alguna historia particular donde haya personajes con los cuales el usuario se pueda identificar, de tal manera que esto aumente el interés por parte del usuario en seguir activo en la tarea. Ahora bien, haciendo toda esta caracterización, vamos a hablar un poco sobre la investigación en el ámbito educativo, específicamente en el caso que nos ocupa hoy, que son los ambientes virtuales de aprendizaje. Como lo comenté al inicio, pues no es un área relativamente reciente en términos de investigación con la etiqueta de gamificación. Sin embargo, podemos encontrar ya, digamos, cierto consenso entre los autores y los investigadores acerca de cuáles son los objetivos de la gamificación, que se pueden resumir en estos tres. Incrementar la motivación en los estudiantes por medio de la integración de elementos de gamificación, crear experiencias de aprendizaje productivas que promuevan un cambio de conducta deseable y aplicar elementos de gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos serían, digamos, como lo que se ha consensuado. Bueno. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a desarrollo de investigación? La gamificación es ampliamente o más aplicada o recurrida por profesores de las áreas de la informática y muy incipiente su uso entre los profesores de las humanidades. Pero también cuando nos vamos más a términos de lo que se ha investigado en cada contexto particular, nos damos cuenta que aquellas investigaciones asociadas a reconocer los efectos de usar gamificación en cursos apoyados por LSM o por plataformas, digamos, son los que menos se han realizado, ¿sí? Versus gamificación en el aula o gamificación en cursos en línea en modalidades híbridas. Entonces, hay mucho menos investigación. Si ya de por sí el área es incipiente, bueno, pues específicamente en lo que se refiere a soportados por LSM, pues es mucho, mucho menor. Algunas investigaciones, digamos, ilustrativas de lo que se ha hecho pueden ser estas que les voy a comentar ahora. Por ejemplo, en el 16 se exploraron los efectos de aplicar gamificación estructural a un curso en línea utilizando insignias. ¿Qué es la gamificación estructural? Se refiere a cuando tengo un curso, ya existe un curso en plataforma que se diseñó, pero ahora queremos agregarle algunos elementos de gamificación. Esa sería la estructural. Mientras que la gamificación de contenido sería cuando diseñamos el curso desde cero, pero con la lógica de los elementos de gamificación. Bueno, en este estudio del 16,
lo que hicieron fue tomar dos grupos de estudiantes, uno que tenía un curso a los que ellos llamaron tradicional, que se referían en este caso al curso que está en plataforma sin ningún elemento de gamificación, y otro grupo de estudiantes con elementos de gamificación. Específicamente el curso estaba alojado en Moodle, y lo que hicieron pues fue desarrollar el curso a lo largo de un semestre y nos presentan sus resultados aquí. En el primer panel lo que ellos hacen es comparar en las barras grises los resultados del grupo tradicional versus en barras negras el grupo gamificado. Y en el panel A lo que vemos es el número de visitas a la plataforma a lo largo del estudio, y podemos ver que el grupo con elementos de gamificación tuvo una tasa mayor de visitas. En el panel B, en el central, estamos viendo el promedio de número de días que el estudiante tardó en volver a acceder a la plataforma. Entonces vemos que alrededor de 2 días más tardaban los del grupo tradicional versus gamificado. Y en el panel C estamos viendo el promedio de horas semanales en plataforma. Aquí sí se ve una gran diferencia de horas, pasan mucho más horas los estudiantes del grupo con gamificación. En este caso, estamos viendo el número de acciones en plataforma y vemos nuevamente es mayor en el grupo que tuvo el curso gamificado, y el número de actividades completadas también es mayor en el grupo con gamificación. Otro ejemplo muy característico de las cosas que se han logrado en este contexto es un estudio de Aruna del 18 acerca de educación sexual en adolescentes. Y aquí básicamente lo que querían era comparar 3 estrategias. ¿Qué pasa cuando usamos en un grupo de estudiantes un curso con elementos de gamificación, otro grupo de estudiantes con una estrategia de aprendizaje basado en juegos, y un curso tradicional? Aquí tradicional lo vamos a entender como el curso típico del aula. Entonces, lo que hacen ellos es exponen a sus 3 grupos de estudiantes a un pretest, les evalúan qué saben acerca de los contenidos sobre educación sexual, aplican cada curso a cada uno de los grupos de estudiantes, posteriormente al término del curso vuelven a evaluar con un post-test para ver cómo salen los estudiantes en este test. Bueno, y lo que vemos aquí es que lo que usaron en el caso de la gamificación pues fueron insignias. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Los resultados son los puntajes de la post-evaluación o el post-test. En barras negras vamos a ver lo que sacaron los 3 grupos de estudiantes antes de exponerse al curso, y después o en la última evaluación posterior al curso en barras grises. Entonces, el grupo tradicional, que es este que están viendo aquí en su pantalla en el puntero, pues sí, en general eleva o incrementa su puntaje al igual que los otros 2 grupos, pero digamos que aquellos alumnos que tienen un mejor puntaje son tanto los estudiantes que tuvieron el curso con aprendizaje basado en juegos, como aquellos que tuvieron el curso basado en elementos de gamificación en relación al grupo con una estrategia tradicional. Bueno, ahora bien, estos son algunos ejemplos. Cuando nosotros nos ponemos a indagar acerca de cómo explicamos estos resultados, ahí empiezan algunos problemas que, con base en lo que ya les comentó la doctora Edith, hay mucha tela de donde cortar o muchas cosas por indagar, porque no hay un consenso ni hay claridad todavía sobre cuáles son los fundamentos detrás o las explicaciones, propuestas explicativas detrás de por qué esto funciona. Entonces, podríamos decir que hay una carencia teórica en el área. Algunos autores han, déjenme decirlo así, coqueteado con la propuesta de la teoría de la autodeterminación, que habla de factores intrínsecos y extrínsecos que motivan al usuario, y algunos otros han apoyado muy incipientemente sus explicaciones en lo que reconocemos como psicología conductual, más propiamente diríamos aquí en el análisis de la conducta, y algunos hablan, incluso se atreven a hablar de que la gamificación podría verse como una teoría. Pero no olvidemos que cuando aplicamos estrategias de esta naturaleza, es muy importante tener en cuenta
que, Préstame 10 y yo pongo eso como en la decía cuota. la doctora Edith, Mía. micro prendido, si me hacen favor de checar si tienen su micro prendido, gracias. Sí, listo. Como nos comentaba la doctora Edith, pues el desarrollo de una investigación tiene que estar sustentada y basada tanto en aspectos teóricos como en aspectos empíricos. Y cuando nos colocamos o nos ubicamos en el ámbito de la docencia, en cualquiera de las modalidades, pues nuestras estrategias tienen que estar basadas en la evidencia. Si nos ubicamos en el caso de la investigación, pues hay un área muy importante que es la educación basada en la evidencia, que lo que cuestiona es cómo tomamos decisiones acerca de qué estrategias vamos a emplear, en este caso en ambientes virtuales, para promover el aprendizaje. Es aquí donde entra un tipo de investigación. Hay diferentes tipos de investigación: la investigación básica, la investigación translacional o puente, otros dicen de traducción, y la investigación aplicada. Bueno, la investigación translacional o puente o de traducción es un proceso gradual que consiste en traer aquellos hallazgos, en este caso de la investigación básica más dura del laboratorio, que indican que son favorables para el aprendizaje, a un contexto de mayor validez ecológica, es decir, más cercano al mundo real. Y es aquí donde la educación basada en la evidencia pues entra o tiene un papel fundamental al cuestionar si estamos tomando las decisiones con base en esa lógica, ¿sí? Entonces, su objetivo es integrar esa evidencia, ahora sí, después de la investigación, llevarla a la aplicación. Entonces, aquí es muy importante como pregunta detonadora, si realmente en esta área de investigación o quienes tienen interés o hacen uso de este tipo de estrategias de gamificación están atendiendo a esta lógica de la educación basada en la evidencia, o simplemente están llevando y aplicando elementos de gamificación sin toda esta reflexión detrás. Y aunque parece que no hay un consenso teórico de cómo explicamos por qué funciona, si nosotros nos vamos, como nos sugería la doctora Edith, a indagar acerca de las variables involucradas ahí, si no le llamamos gamificación, pero nos ponemos nuestros lentes de investigadores y vemos variables, entonces podemos ver que desde el análisis de la conducta, estas variables, o ya más bien, ya existen antecedentes de ellas, ¿sí? Por ejemplo, desde la década de finales del 50, principios del 60, estaban las máquinas de aprendizaje creadas por Skinner, donde se hacían uso para la instrucción programada. Entonces, básicamente la instrucción programada consistía en presentarles a los niños preguntas o enunciados incompletos, según fuese el caso, y el niño tenía que completar, ¿no? Completar el enunciado en el recuadro de abajo, escribirlo, y luego podía descubrir el otro cuadro para ver si su respuesta era correcta. Esto funcionaba como una máquina de escribir mecánica con un rodillo que el niño iba moviendo para ver las preguntas y para destapar su respuesta. Desde entonces sabemos con los estudios de la época que la retroalimentación inmediata a un estudiante acerca de lo que hace y cómo lo hace es importante para promover el aprendizaje. Y esto se deriva también de investigación básica que muestra la influencia de esta variable como un aspecto muy importante. Asimismo, hay una serie de principios que explican el comportamiento que estarían detrás del uso de estos elementos de gamificación o por qué funcionan estos elementos, ¿sí? Aspectos como por qué funcionan los puntos, las insignias, subir de nivel, etcétera, se explicarían por algo que explica la adquisición del comportamiento, que es el principio de reforzamiento, que está basado en la teoría de la evolución, que habla de que se seleccionan o nosotros atendemos o tendemos a repetir comportamientos en el futuro que nos han traído consecuencias particulares, por lo general favorables, las seguimos repitiendo y las aprendemos mucho más rápido cuando entra en juego el reforzamiento. También hay una serie de mecanismos que ya han sido estudiados ampliamente en otras áreas
que tienen que ver con algún principio que se llama reforzamiento negativo, que se relaciona con cómo aprendemos todas aquellas conductas que nos ayudan a evitar consecuencias no deseadas, digamos, o aversivas, ¿no? Por ejemplo, en el Farmville, en este juego, pues hay que recoger la cosecha en el juego que hemos sembrado antes de que se acabe el tiempo y la perdamos. Entonces, hay una serie de mecanismos y de investigaciones que ya nos señalan cómo funcionan estos principios. O los puntos y niveles, hay una serie de estrategias que nos sugieren cómo debemos acomodar o cómo debemos programar estas cuestiones, porque el tiempo, hay una serie de parámetros temporales y ambientales que afectan el comportamiento en sentido positivo o negativo para desarrollar de manera más favorable o menos favorable el aprendizaje. Y esas reglas en esta área se han conocido y se han estudiado como programas de reforzamiento. Ahora bien, en el ámbito de lo que se conoce como análisis aplicado a la conducta, específicamente a la atención con niños o personas con necesidades particulares, o conocido de otra forma como educación especial, hay otra serie de estrategias que nos sugieren, por ejemplo, en la economía de fichas, cuáles y cómo deben ser los criterios para diseñar o establecer los niveles de complejidad creciente o de exigencia en habilidad que le vamos a pedir a nuestros usuarios, y cómo deberíamos establecer las ganancias o los puntos y ante qué incentivos vamos a hacerlo, y cómo identificar cuándo estos incentivos pueden ser más favorables para motivar al individuo y bajo qué circunstancias no son tan favorables. Ahí entran una serie de principios que tienen que ver con la motivación, ¿sí? Cómo podemos generar motivación o bajar el nivel de motivación. Y aquí hay una serie de estrategias que se emplean en estas áreas para justamente experimentar o hacer uso de estos principios para motivar en específico a los niños que quieren o que queremos que desarrollen ciertas habilidades. Por lo tanto, hay algunos autores que empiezan a sugerir que desde esta área del análisis de la conducta, específicamente el análisis aplicado de la conducta, hay una serie de principios y de evidencia de décadas atrás, en el caso de lo que podemos denominar área de educación especial o en el área clínica, por ejemplo, para el tratamiento a fobias, que nos da ya todo un arsenal de información de qué pasa cuando usamos ciertas variables, y que eso nos ayudaría a integrar gradualmente estas variables que en el contexto de la gamificación se le llaman elementos de gamificación, para poder desarrollar estrategias encaminadas a mejorar el aprendizaje. Entonces, desde esta área podemos encontrar estrategias de registro, cómo identificar y definir las conductas que nos interesa desarrollar, o dicho en otros términos, el aprendizaje que queremos desarrollar, cómo formular metas a corto o mediano plazo que vayan de la mano con el nivel de habilidad de mi usuario, cómo hacer mediciones continuas de los cambios en el aprendizaje, y cómo podemos generar estrategias que no se queden solamente en el desarrollo de una actividad con elementos de gamificación, sino que vaya más allá a desarrollar estrategias de generalización de ese aprendizaje. Es decir, que lo que aprendí en el aula o en el ambiente virtual de aprendizaje pueda yo llevarlo a un escenario real de una validez psicológica más cercana al mundo real, y que pueda desempeñarme eficientemente. Y también hay estrategias de evaluación para valorar los resultados. Entonces, yo quiero invitarlos a la reflexión, porque todo este trabajo que hemos desarrollado en el grupo de investigación al que pertenezco, pues nos ha llevado a transitar del uso de la gamificación como una estrategia que parece sencilla de usarse, a la investigación y reflexión, tanto a nivel empírico como a nivel teórico, que ha implicado desarrollar ya algunos estudios que tienen que ver con la evaluación de los efectos de estas variables o lo que aquí reconocemos como elementos de gamificación, de manera aislada o de manera conjunta, para ver los efectos sobre el aprendizaje,
y cómo juegan o depende o son regulados sus efectos por otras variables del contexto donde estemos aplicando. Entonces, para cerrar, quiero nuevamente poner el dedo en el renglón. Aparentemente es una tendencia. Empezamos hablando de las tendencias en educación, específicamente la gamificación, pero si nos vamos a indagar un poco más con nuestros lentes de investigador, pues nos damos cuenta que no es algo tan nuevo, sino que son variables ya estudiadas de décadas atrás. Ya les decía yo desde los 50 y en el 83, por ejemplo, podemos encontrar un estudio de Loftus y Loftus donde se ponen a analizar los tipos de videojuegos y cómo ejecuta la gente o juega en sus videojuegos y hacen un arreglo parecido a lo que experimenta ese jugador humano, ahora con un pequeño organismo como una rata, y comparan las ejecuciones de acuerdo al arreglo ambiental. ¿Y qué creen? Pues que la ejecución es más o menos parecida, ¿sí? Me gustaría cerrar ahora con estas dos citas de Dichev y de Linehan, que son: los trabajos sobre educación en gamificación deberían estar sujetos al mismo nivel de escepticismo y escrutinio que se aplica a cualquier otra área de investigación empírica, con el fin de mejorar nuestra comprensión y ofrecer una imagen más realista de la naturaleza de los efectos del uso de la gamificación en la educación. Si la contribución de la psicología conductual a nuestra comprensión de la gamificación es que demuestra cómo proporcionar estructura y contexto para la conducta, observar, medir e incentivar el progreso, es decir, el aprendizaje, entonces proporciona un poder explicativo útil para el fenómeno de la gamificación. Bueno, por mi parte es todo. Los invito a que sigamos reflexionando y estos son mis datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca Mateos. Quisiera retomar algunas preguntas que nos están enviando nuestros participantes. El doctor Morales dice: he escuchado algunos comentarios que relacionan la gamificación con la vuelta a métodos conductistas. ¿Qué opina al respecto, doctora Mateos? Pues es que como lo hemos venido viendo en estos minutitos, las variables que están o los elementos de gamificación son variables que se han estudiado ampliamente en el análisis de la conducta, o conocido también como conductismo. Yo no sé a qué se refiere cuando se habla, y no me refiero al doctor Morales, sino en general es algo que he oído decir, de vuelta al conductismo. A mí me parece que en principio había que dimensionar que hay diferentes tipos de conductismo, no hay un único conductismo, y qué estamos entendiendo de acuerdo en donde nos paremos por conducta. Muchas gracias. Voy a retomar otra pregunta dirigida a la doctora Edith Ruiz, de la maestra Claudia Camacho, que dice: en relación a la delimitación del objeto de estudio o investigación, he observado que a los estudiantes se les complica mucho. ¿Qué tips o consejos pudieran brindar para apoyarlos? Sí, yo creo que si son estudiantes de posgrado, y también lo he planteado con los propios estudiantes, es que primero se vayan a las líneas de investigación que tienen los propios programas de posgrado, y entonces a partir de ahí poder identificar el interés que tengan hacia una u otra línea dependiendo del posgrado. Regularmente cuando se describen las líneas ya vienen por ahí, se van explicando ciertos procesos que se van gestando dentro de una investigación en esas líneas. Entonces puede ser que desde ahí llame su atención, si alguna de ellas, y yo creo que sí es importante que consideren primero que sea de su interés, que tengan la necesidad de investigar, porque si no hay esa necesidad de investigar, si no surge de esa motivación intrínseca, ¿sí? De esa necesidad de construir algo, entonces pues va a ser muy complejo poder identificar o empezar a delimitar. Y otra cuestión importante en la delimitación es precisamente que conozcan el objeto de estudio. Entonces, conociendo el objeto también les ayuda a delimitar. Entonces, si tú conoces qué se ha hecho sobre esto,
De ahí viene esta parte del estado de la cuestión, conocer otras investigaciones relacionadas que han hecho otros investigadores en relación a o parecido a, hace o ilumina al estudiante o ilumina en este caso al que está tratando de hacer una investigación para poder identificar elementos que sean de interés del propio investigador y también accesibles, que sean novedosos, que atiendan un problema prioritario, que sean viables para el propio investigador. Entonces, creo que el interés que tenga el investigador o el estudiante, pues es necesario para poder arrancar, y también el conocimiento que se tenga sobre el problema, sobre el objeto de estudio para poder delimitar. Gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca. Perdón, doctora Edith. La doctora Patti Latorre nos comenta que algunos estudiantes mencionan el tiempo como algo que obstaculiza el aprendizaje cuando se trabaja con gamificación. ¿Qué puede decir al respecto la doctora Rebeca? Sí, claro. Hay reportes de investigación que refieren que a estudiantes de cierta edad, sobre todo adultos, no a todos les funciona este tipo de estrategias, y que refieren que en lugar de que el proceso de aprendizaje sea agradable, se vuelve algo poco agradable y no les agrada la experiencia. En ese sentido, yo diría que justamente la evidencia de algunos de estos elementos de gamificación nos deja ver que lo que le funciona a una población o a un individuo no necesariamente le funciona a otro para desarrollar aprendizaje. Lo vemos, por ejemplo, cuando trabajamos con niños en el área de educación especial. Hay dos niños, imaginemos dos niños tienen la misma problemática, queremos desarrollar los mismos aprendizajes, pero las cosas que motivan a uno no motivan a otro. Y entonces uno se tiene que dar a la tarea de identificar cuáles son esos detonantes de la motivación en cada uno. Entonces, en realidad, cuando nos metemos con cosas de esa naturaleza, tendríamos que hacer un análisis más puntual sobre el individuo o sobre el tipo específico de población con la que estamos trabajando. A eso me refiero, a que no se puede aplicar la estrategia como aplíquese y va a funcionar a todos y a todos va a motivar, sino que depende, ¿no? Hay gente también que ha reportado que el uso de tablas de posición o ranking, en lugar de motivarle, le genera estrés, ¿no? El estar viendo si está abajo o arriba de otro compañero en el desempeño. Entonces, creo que amerita más un análisis histórico de cómo la población en cuestión o el usuario en cuestión ha aprendido y bajo qué circunstancias, para saber qué es lo que va a funcionar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del maestro Jairo Galindo. Dice, es para la doctora Rebeca, creo. En la propuesta comenta que la gamificación favorece la participación, la motivación e incluso la frecuencia de, pero desde su perspectiva y en investigación, ¿hay algo en relación con el aprendizaje, con el proceso de aprender? No sé si estoy comprendiendo bien la pregunta, pero es una investigación. ¿Hay algo en relación con el aprendizaje, con aprender? No sé si se refiere a cuestiones de aprender a aprender, que nos comente. Profe Jairo, ¿quiere abrir el micro? Listo. Muchas gracias, doctora. Gracias, profesora Paola. Sí, precisamente es que observaba en la exposición, muchas gracias por lo que nos comenta, profesora Rebeca, que buena parte de la aproximación en gamificación la hace desde que ella favorece la participación. Nos comentaban algunas gráficas que los estudiantes incluso entran más al aula, participan más, acceden más, se motivan más, pero de pronto se me saltó ese pedacito, no lo encontré. ¿Hay algún tipo de evidencia o desde su perspectiva lo que nos está presentando que la gamificación sirva para aprender, para desarrollar competencias efectivas en el aprender, más allá de que sirva para que estén más, se enganchen más? Ya entendí. Sí, muchas gracias, profesor, por la puntualización. A usted, gracias. Aquí habría que recurrir a lo siguiente.
Cuando nosotros queremos que nuestro usuario, nuestro estudiante, desarrolle una habilidad o una competencia en particular, nosotros tenemos que hacer algo que nosotros llamamos un análisis de tareas, es decir, vamos a descomponer en partes, vamos a desmembrar en partes en qué consiste esa competencia, por ejemplo, que queremos que nuestro estudiante desarrolle. Ajá, entonces vamos haciendo como un análisis de todas aquellas cosas que tendría que poder hacer como en pequeñas unidades que sumadas, todas en conjunto, nos dan la gran competencia. Entonces, con base en eso, se deberían desarrollar las tareas gamificadas, ¿no? Favoreciendo el desarrollo de cada uno de estos pedacitos o unidades que en suma me van a dar la gran competencia, ¿sí? Ahora bien, podemos, como ya lo refiere el profesor, con esta estrategia, generar mayor participación, generar mayor frecuencia de entradas a la plataforma, generar o promover mayores contactos con el contenido o con las situaciones de aprendizaje que nosotros creemos que van a promover el desarrollo de estas competencias. Pero la gamificación no puede quedarse solo, o la estrategia general para desarrollar las competencias no debería quedarse solo ahí, ¿sí? Podemos generar pequeños aprendizajes con esto, pero debe ser parte de una estrategia más general que lleve al estudiante a otro tipo de situaciones más complejas. No sé si con esto respondo su pregunta, profesor. Muchas gracias, profesora Rebeca, muy amable. Muy bien, pues creo que ya estamos en un punto en el que podríamos ir cerrando. Me gustaría invitar a nuestras expertas invitadas de hoy a que nos compartan sus reflexiones finales sobre el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la investigación en entornos virtuales. A partir de esta experiencia y esta aplicación que la doctora Mateos nos comparte, y desde la parte metodológica que la doctora Edith nos ha compartido hoy. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Edith y luego doctora Rebeca. Bueno, agradecerles a todos, y creo que el ejemplo que nos hace la doctora Rebeca sobre esta investigación que realizó, pues da muestra de este proceso o de parte del proceso de investigación. En este punto nada más quisiera pues enfatizar la construcción de variables. Por ahí en el chat preguntaban cómo se construían las variables. Hay un documento que está en el chat que compartí por si tienen la oportunidad de descargarlo y revisar, bueno, que hay diferentes tipos de variables que pueden ayudar pues a construir también este análisis e identificar desde ahí posibles, en el caso posibles soluciones o posibles poder atender posibles cuestiones para poder garantizar, no sé si estamos hablando de ciertos procesos de aprendizaje, por ejemplo, una variable pudiera ser esta parte del aprovechamiento, los reforzadores, los desempeños como variables latentes. Y o igual ya en estructura de la oración, pues también como ya conocemos hay variables de causa-efecto, como esta parte de las variables independientes y dependientes y demás. Entonces sí, pues invitarlos a revisar si tienen la oportunidad de este material, está en el chat, si pueden descargarlo, y pues agradecer a cada uno de ustedes su participación y también su escucha, y agradecerle a la maestra Paola por la invitación y a los compañeros de la Universidad de La Salle. Gracias. Gracias, doctora Edith. Doctora Rebeca. Sí, gracias. Bueno, me quedé pensando en lo que me comentó el profesor Jairo. Mencionar, por ejemplo, que hay investigaciones que hemos hecho nosotros en el sistema de universidad virtual que tienen que ver con el elemento de gamificación, retroalimentación, y que tiene toda una serie de componentes esa retroalimentación, y que sí tenemos resultados de que los estudiantes tienen mejores resultados en las pruebas de evaluación de su aprendizaje al final de los cursos. Pero es esa variable en particular la que parece estar jugando con sus componentes. Cómo está hecha es el chiste, digamos, de esta variable, lo que está jugando esta
este buen resultado y no los otros elementos adicionales que son como más llamativos de la gamificación. Bueno, para hacer el cierre, pues primero quiero agradecer a la maestra Paola Mercado y a todos ustedes su tiempo y la invitación. Y muy interesante escuchar a la doctora Edith primero, porque ha sido un ejercicio muy rico de ver como de lo general a lo específico un caso, y me parece que hemos redondeado un poquito el punto, ¿no? Pero muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. En nombre de la Universidad La Salle y el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les damos las gracias por su participación en esta sesión y les invitamos a participar en la siguiente emisión que se llevará a cabo el jueves 26 de mayo en punto de las 6:30 de la tarde, en donde tenemos previsto abordar el tema habilidades para el aprendizaje autónomo. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, profe. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.